primero vamos a ordenarnos, ¿de acuerdo? Y creo que esto es importante porque ya varias personas me han preguntado, me han dicho, vamos a estar utilizando el libro 1, ¿ok? El libro 1 tiene el tema de membresía y tiene el tema de descubrir su madurez, ¿ok? Entonces, más o menos a la mitad del folleto, ustedes van a encontrar grande esta página que dice descubrir la madurez. Si ya tienen el folleto membresía, no compren el de madurez porque es exactamente el mismo. Entonces, algunos se los presté simplemente para que vayan siguiendo, ¿verdad? Pero sí quería decirles algo importante. Usted no sabe si Dios va a ponerlo a usted a enseñar esto. Y es importantísimo que usted raye su material y que lo resalte y que quite y que ponga, porque Dios lo usa uno de diferentes maneras como maestro. Usted tiene su forma de enseñar, yo tengo mi forma, y en cualquier momento usted le puede tocar hacer esto. Entonces es importante que tenga el material. Con esto lo que les quiero decir es que si yo le acabo de prestar a usted el folleto, como a varios, ¿okay? Si lo tiene en su casa, no raye este, porfa, porque ¿verdad? Son para gente que no lo tiene, pero recuerde traerlo y venir con el material, porque madurez sí lo vamos a ver mucho con el folleto, ¿okay? Y lo segundo que quiero contarles de la importancia de que traigamos el folleto es que hay cosas que hay que corregir. Hay cositas chiquititas que con el pasar del tiempo, con el conocimiento bíblico que vamos desarrollando, pues hay que corregir. Y ahorita, mientras vamos avanzando, yo les voy a decir un par que posiblemente leamos y ustedes digan, hay algo raro, y eso es lo bueno de estar revisando el material contra la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Lo segundo que quería decirles es que vamos a tener mínimo 3 lecciones. No sé si van a ser 3, 4 o 5, no lo sé, depende de cómo vayamos avanzando. Siempre vamos a estar los domingos, más o menos 12, 12 y 15 empezando, para que entonces se puedan acomodar y se comprometan con el tiempo, ¿okay? El video es un recurso de emergencia. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que el video se usa en última instancia, cuando usted definitivamente no pudo venir, no pudo apartar el rato que desde ya antes les hemos dicho, ¿ok? Para que hagamos esto como iglesia, en bloque, unidos todos, teniendo la mente de Cristo, trabajando en nuestra edificación. Si ustedes vuelven a ver, faltan muchas personas, ¿ok? Entonces, el video es de emergencia. Hay unos hermanos que están en reunión de junta, ya me dijeron que pronto se integren, entonces por ahí para que sepamos que ese recurso no sustituye la importancia que tenemos de compañerismo aquí, para conversar, para preguntar, para compartir, vacilar, reírnos, llorar y todo lo que vaya a pasar en el curso, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos comida. A la 1 de la tarde tenemos perros calientes, entonces, por si les suena la tripa, apuntémonos un toquecito hasta la 1 de la tarde para no interrumpir lo que vayamos haciendo, porque si traemos la comida ya vamos a empezar como a las 3 de la tarde. Entonces, a la 1 ya podemos acomodarnos con eso, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Ya con esas reglas, pues también decirles que obviamente vamos a darles un certificado que va a pasar a ser parte de la historia suya aquí en la Iglesia del Este, para que todo vaya quedando archivado. Entonces, por ahí creo que podemos empezar. Y para empezar quisiera que vayamos a Marcos capítulo 4. Vamos un toquecito a Marcos capítulo 4 y vamos a empezar por ahí la mañana de hoy. ¿Por qué es que me estoy yendo a Marcos? Bueno, en Marcos hay algo interesantísimo que tal vez a veces se nos escapa de la vista. Ahí en Marcos encontramos la parábola de las tierras, y yo siempre le llamo la parábola de las tierras. Posiblemente usted la conoce como la parábola del sembrador, porque lo más importante de la parábola no es el sembrador, son las tierras. Ahí es donde está el enfoque, en dónde cae la semilla, ¿de acuerdo? Pero el capítulo 4 de Marcos es lindísimo, porque nos habla de una semilla
luego viene otra parábola que nos dice cómo crece la semilla, y luego otra parábola más que nos dice que la semilla llegó a crecer tanto que da cobijo y da sombra a los animales y da fruto, y ese fruto cae y se multiplica. El capítulo 4 de Marcos es bellísimo porque nos enseña el proceso de crecimiento de un nuevo convertido. La parábola de las tierras nos habla de que el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla y cayó en 4 tipos de tierra. ¿Recuerdan? Junto al camino, que es ese corazón duro en donde la palabra de Dios cae, y básicamente como la tierra está tan dura y no fructifica la semilla, tenemos una semilla que cae entre pedregales, que precisamente como habían tantas piedras, la semilla cae, no tiene chance de echar raíces hacia abajo, se ahoga y muere. La otra es entre espinos, que sabemos que son todas estas cosas de la vida que llegan a ahogar, la luz del sol también, el agua, la semilla, los frutos, las cosas que usted lo mantienen interesados en el mundo, y la semilla también muere. Y tenemos la cuarta semilla, que es la que cae en buena tierra. Y habíamos conversado desde el curso de esté seguro que esa buena tierra hay que ararla. Nadie tiene buena tierra, refiriéndonos al corazón. Necesitamos ararla con la ley, con los 10 mandamientos, y decirle a la persona y enseñarle que su corazón no está listo para llevarla o para recibir la buena semilla hasta que entienda la ley del Señor, que lo lleve a un arrepentimiento y posteriormente su fe en Cristo Jesús para salvación, y ahí la semilla entonces empieza a crecer. La Biblia la compara en Marcos 4 con la semilla de mostaza, porque es una semilla sumamente chiquitita, pero produce un árbol gigantescamente grande. Y digamos, ustedes van a ver la parábola del sembrador del capítulo 4, desde el versículo 1 como hasta el versículo 20, una explicación de Cristo sobre la luz que está del versículo 21 al versículo 25, y luego da una parábola sobre el crecimiento de la semilla. Voy a leerla, está en el versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano llena una espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bueno, entonces hay un fruto ahí que está creciendo. Y luego sigue la de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Este proceso es el que tenemos en el mural. Este proceso tiene toda la lógica detrás de ese mural bonito que está ahí, para que cuando una persona llegue podamos explicarle cuál es el proceso de crecimiento de una persona nacida de nuevo. ¿Ok? ¿Por dónde empezamos? Por el Evangelio. No hay otra manera que empezar para hablar de un nuevo convertido que el Evangelio de salvación. Luego de eso, bueno, viene el tema de la membresía, ¿ok? Decidir, tomar la decisión de ser parte comprometida de un cuerpo, así es como lo llama Pablo. Pablo llama al cuerpo la iglesia, y dice que la iglesia tiene un montón de miembros, muchas manos, muchos pies, muchas bocas, muchos ojos. Nosotros somos esos miembros. Efesios capítulo 4 enseña que nosotros, el Espíritu Santo nos dio dones para la edificación del cuerpo de Cristo, comprometidos en una iglesia local. Ya pasamos también por esa etapa, fue el último curso que estuvimos recibiendo, y hoy vamos a empezar la etapa de crecimiento, la etapa de madurez. ¿Cuándo vamos a llegar a ser maduros? Cuando Cristo nos lleve. Esto es un proceso total y absoluto desde nuestra conversión hasta que Cristo nos lleve. ¿Puede decir una persona que está madura en Cristo? Yo no me arriesgaría a decir que estoy maduro en Cristo, a pesar de que tengo no sé cuántos años de estar en el Evangelio, porque no vamos a lograr la plenitud o la perfección, es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, en esta iglesia, en la Iglesia del Este, queremos lograr eso a través de 3 pasos, que yo se los comenté ahora en la mañana rápidamente. El primero es, si uno quiere crecer como cristiano, tiene que tener tiempo con Dios, a solas,
íntimo con Dios. Hay una metodología que desde que se fundó la Iglesia del Este hemos estado utilizando, que es el tiempo a solas. Vamos a tener una lección completa para ver la metodología del tiempo a solas. Eso lo vamos a dejar para después. Lo segundo que tenemos que hacer es empezar a rozarnos entre nosotros, ¿ok? Y cuando digo rozarnos me refiero al buen término, como dice el Salmos, hierro con hierro el proverbio, creo, hierro con hierro se aguza. Creemos, porque lo vemos en la Biblia, que el compartir con los hermanos, que el tener koinonía, compañerismo, es esa palabra en griego, compañerismo quiere decir koinonía, es esencial y necesario para nuestro andar cristiano. Dios no nos estableció para que trabajáramos como islas, que Cristian trabaje en Entre Ríos, que yo trabaje en Alajuela, que otro trabaje en Heredia, y que no trabajemos juntos como un cuerpo. Sabiamente Dios dice que la iglesia es como un cuerpo, porque para que funcione bien necesita una mano, necesita una boca, necesita una nariz, y algunos de ustedes son buenísimos predicando, otros son buenos evangelizando, otros son buenos sirviendo, otros son buenos administrando, y esos son los dones que Dios da para que la iglesia crezca, ¿ok? Y lo tercero es que también necesitamos aportar de nosotros, ¿correcto? No solamente mi relación con Dios a través de la palabra, no solamente mi relación con los hermanos, también es el tema de aportar de mis 4 cosas, y para que lo recordemos fácil les hemos puesto las 4 T's. Tiempo, uy, qué doloroso, ¿verdad? El tiempo, cuando nos toca el tiempo duele, ¿verdad? Que cuando hablamos de cuánto tiempo estamos invirtiendo nosotros en la obra de nuestro Señor Jesucristo, bueno, no sé, 10 horas semanales, 20 horas, 40 horas, 50 horas, 5 horas, no lo sé, eso es algo que tenemos que ir meditando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estamos destinando? Nuestros talentos no es lo mismo que un don. Yo puedo tener talentos para la música no es un don como tal, ¿ok? Pero puedo poner esos talentos al servicio de la iglesia. Así como una persona que trabaja bien manualidades, las manualidades no son un don, ¿ok? No hay don de manualidad, de bodoquitos, ¿verdad? Como nos decían en el kinder, no hay don de bodoquitos, pero una persona que es buena con eso puede trabajar en la escuela dominical, maravillas, preciosas, lindísimas, que a los chicos les impacte la vida, ¿ok? Entonces eso sería básicamente los talentos. El testimonio. Si usted quiere desarrollar testimonio, el único lugar en donde se va a visualizar su testimonio es con las otras personas. Vamos a ver, ¿verdad? Puedo decir cómo ha crecido una persona desde que la conocí, puedo decir cómo ha evolucionado, pero si esa persona está lejos, sola, no sé cómo creció. No puedo saber si creció, no voy a aceptar que Irene venga 20 años después de que ya dejó de venir aquí y me diga, mira cómo he cambiado. Ajá, sí, claro. A ver, ¿cómo hago para saber eso? Bueno, todos los días que nos vemos, que nos reunimos, que compartimos, ahí es como nos damos cuenta cuando la gente va creciendo en las áreas en donde tal vez en algún momento dijo, me cuesta mucho eso, y años después vemos que la persona avanzó muy bien. Y la última T es el tesoro, la billetera. La billetera. Claramente en 1 Corintios, en 2 Corintios habla sobre el tema de la ofrendar, sobre el tema de apoyar el ministerio, de apoyar toda la parte de sostén económico que se requiere. Entonces, una lección vamos a estar en TAS, otra lección vamos a estar hablando sobre compartir entre nosotros, y la tercera lección vamos a estar viendo el tema de dar de nuestro talento, testimonio, tiempo y tesoro. Esa es como la estructura de lo que vamos a estar viendo, ¿ok? La lección tiene como clave 1 Timoteo 4 del 7 al 8. 1 Timoteo 4 del 7 al 8. Ahí está en la primera página del folleto. No sé si tal vez, don José, usted la puede leer ahí bien duro. No es necesario el micrófono, tranquilo. Bueno, para que quede grabado, sí es cierto. Gracias. Don José, 1 Timoteo 4 del 7 al 8. Ahí empezando el folleto. 4, 7 al 8. Ajá, ahí está en el folletito. La piedad es algo que requiere de ejercicio. No, el versículo, don José, ahí arriba. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ok, muy bien. Este versículo es buenísimo porque nos dice que necesitamos trabajar.
compara la piedad como el ejercicio. La piedad, según el diccionario, ven qué interesante, dice cariño y respeto hacia las cosas santas. Qué bueno, cariño y respeto hacia las cosas santas. Y Pablo nos está diciendo aquí que esto es algo de ejercicio, de realizar hábitos necesarios para que nosotros crezcamos en Cristo. ¿Cuántos hábitos tiene usted en su vida? Que puede decir, bueno, yo tengo el hábito del ejercicio, todos los días salgo a caminar. Ese hábito ha generado su salud física, le ha generado el piernón que tiene en este momento, por ejemplo. O que usted diga, tengo el hábito de sacar 20 minutos todos los días para estudiar o para hacer algo. Esos hábitos son los que hacen que usted crezca, si lo queremos ver terrenalmente. Hay hábitos espirituales en donde usted también va a crecer. Estos hábitos los podemos ver reflejados de una manera maravillosa en los evangelios, con Cristo, con sus discípulos, cómo los llamó, cómo los trabajó, cómo les fue enseñando, cómo los fue orientando, cómo los fue guiando. Porque al final de lo que habla la palabra de Dios es que hay un proceso de discipulado. Esa es la palabra. Cuando Jesús llama a los 12, les llama que son sus discípulos. ¿Okay? Esa palabra discípulo en griego quiere decir mátetes. Es la palabra en griego que se usa para discípulo, mátetes. Y en forma práctica, porque el lenguaje griego es muy práctico, lo que quiere decir es una persona que está aprendiendo de otra persona constantemente durante casi todo el día. Muy gráficamente se los puedo decir de esta forma: cuando Cristo se topa a los discípulos que eran pescadores, ¿se acuerdan quiénes eran los pescadores? Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, los dos par de hermanillos. Cuando ellos los llama, les dice: dejen sus redes y sigan. Básicamente eso es: olvídese de eso que usted tenía y sígame. Eso era un discípulo en los tiempos de Jesús. Es una persona que lo dejaba todo para seguir desde la mañana a aprender de su maestro, para que esa persona luego pudiera otra vez enseñar a otras personas. Eso es lo que se conoce como el proceso de discipulado, y tiene que ver, hermanos, con el plan eterno de Dios. Dios no quiere que usted y yo estemos aquí para gastar el tiempo, para ir a Disney, para conocer el parque de diversiones, o para lo que usted crea que tiene que estar aquí en la tierra. Dios nos puso aquí en la tierra para completar un plan, y ese plan es llegar a ser a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Por mientras eso suceda, nos pide a nosotros que nos preparemos y crezcamos en Cristo. ¿De acuerdo? Dios nos puso aquí, no ha terminado de trabajar con nosotros. Estoy en el punto 1, y tampoco ha terminado su misión con nosotros en este mundo. Si Dios no tuviera un propósito eterno para con nosotros, nos habría ya llevado al cielo. Ahora, es decir, si simplemente hubiera querido decir que cuando usted tenga un hijo, ya lo tuve y chao, se va, bueno, todavía estoy aquí y quiere algo de mí, ¿ok? Y tengo que trabajar en eso. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Pregunta de respuesta casi definitiva para un cristiano. Estamos aquí para glorificar a Dios. Estamos aquí para glorificar a Dios. Y tenemos ahí 3 versículos. Don Walter, tal vez usted me ayude ahí con el primero, que es Isaías 43:7. Mire, con Samuel y todo ahí. Sí. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ok, ese es un versículo de Isaías. Sabemos que es el Antiguo Testamento, pero por correlación entendemos que hemos sido creados por Dios. Él nos formó, nos hizo, y entonces podemos darle gloria. Y si le das a usted, Romanos, bueno, está ahí ocupado, es cierto, perdón, doña Nelly, ahí que está a la par si quiere, Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ok, muy bien. Y si gusta leer Efesios 3:21 ahí, que está a la parte de abajito. Siguiendo.
A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, glorificar a Dios quiere decir magnificarlo, o sea, hacer su nombre grande, hacer su nombre conocido por todo lo que ha hecho con nosotros. ¿Cómo lo glorificamos? Esto es un texto que a mí me encanta porque es el mismo Jesús diciendo cómo glorificamos al Padre. Está ahí en Juan 17:4. Dice Jesús, o dijo Jesús en algún momento: yo te he glorificado en la tierra. Punto y coma. Ese punto y coma lo que quiere decir es que viene una definición. ¿Qué quiere decir yo te he glorificado en la tierra? He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. ¿Cuál es esa obra? ¿Cuál es esta obra mientras estemos aquí en la tierra? Es la edificación. O sea, glorificamos a Dios a través de la obra de edificar o hacer crecer la iglesia. Y ahí tenemos Efesios 4, del 11 al 16, que le voy a pedir tal vez a Jason. ¿Lo tenés por ahí? Bueno, está en el folleto. Jason, ayúdame ahí nada más, porfa, leyendo ese texto que es larguísimo. Abajo, Efesios 4, en la primera página, abajito. Ese. Y él mismo constituyó a unos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, seguid de la otra página, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien. Tiene tanto ese texto, ¿verdad? Ese pasaje tiene tantas cosas. Básicamente es una estrategia de trabajo. Dios dice que define ciertas tareas en el cuerpo, que esas personas están para la edificación del cuerpo de Cristo, para que llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, cuando lleguemos a ser hechos a semejanza de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que no seamos fluctuantes nosotros, que estemos pensando en cómo tenemos que vivir la vida, en qué tenemos que hacer, sino que sigamos la verdad en amor, crezcamos en Cristo, que es la cabeza, para ir edificándonos en amor. Esa es como la gran misión que tenemos aquí en la Iglesia del Este. Todo lo que hacemos en la Iglesia del Este es para ese fin, la edificación. No es para que algo se vea bonito, como tenemos cosas bonitas, ese no es el fin máximo. No hacemos una feria de garaje para vender cosas y tener plata, ese no es el fin máximo. No salimos a repartir volantes para que venga gente aquí y vea lo bonito que es el edificio. El fin máximo es edificar el cuerpo de Cristo. Salimos afuera, tratamos de convertir o ser instrumentos para que el Espíritu Santo convierta la gente, y luego su conversión la traemos aquí, le enseñamos y le ayudamos a crecer. Una de las cosas que a veces se nos olvida es que cuando estamos evangelizando y pasamos por el tema de la ley y llegamos al tema de la gracia, de la salvación en Cristo Jesús, y terminamos la conversación con una persona, algo que a veces nos olvidamos es decirle: busque una iglesia de sana doctrina, crezca en una iglesia de sana doctrina, busque crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. A veces simplemente dejamos el tema ahí. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener evangelismo en esta zona, en esta área, porque fácilmente podemos decirle a una persona: la iglesia está en San Ramón de Tres Ríos, hay un rótulo ahí que se ve afuera, ahí es la iglesia para que usted pueda venir. Pero
por ejemplo, ¿qué hago yo en Turrúcaras? ¿Verdad? Ahí le digo a la persona, no, en San Ramón de Tres Ríos, y a veces estamos hablando con los vecinos ahí en el condominio, ¿y ustedes dónde van? A San Ramón de Tres Ríos. ¿Hasta allá? No, hombre, muy largo. Bueno, lástima, bueno. Pero por eso es importante que entendamos la cercanía que tenemos que ir desarrollando aquí, ¿ok? En 1 Corintios 14:26, el versículo siempre cierra diciendo, hágase todo para edificación. El capítulo 14 de 1 Corintios es un capítulo interesante porque nos muestra que hay mucho desorden en la iglesia de Corinto, y específicamente el capítulo 14 habla sobre los dones. Entonces, en este contexto, lo que Pablo está diciendo es, usen sus dones ordenadamente, porque esos dones son los que hacen crecer el cuerpo de Cristo. Y todo lo que hacemos nosotros aquí en la Iglesia del Este, intentamos y queremos que sea para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿ok? Para poder, punto 5, ahí mismo, para poder edificar el cuerpo de Cristo, ¿qué tiene que pasar en nuestras vidas primero? Primero que nada, tiene que haber una perfección, o sea, hay que perfeccionarse antes de hacer la obra del ministerio. Tenemos que ser perfeccionados para llevar a cabo la obra del ministerio que edifica la iglesia. Y ahora sí, esto es muy importante, entienda que perfecto en este contexto no tiene que ver con ser o estar sin pecado. Perfecto solo es Dios, pero nos pide que llevemos un camino de perfección. Esto yo siempre les digo que es el ideal necesario que tenemos que tener en nuestras vidas. ¿Cuál es el ideal? Ser perfectos. ¿Lo vamos a lograr estando aquí en la carne? No. ¿Tenemos que luchar para hacerlo? Sí. Esa es la mentalidad no conformista que un cristiano tiene que tener. Porque usted puede decir, no hombre, es que ¿para qué me voy a esforzar tanto si jamás voy a ser como Cristo Jesús? ¿Para qué? Si cuando Él va a venir por mí me va a cambiar, y todo el esfuerzo que yo haga aquí en estos años de vida, tal vez Cristo lo va a solucionar en 2 segundos. No sea mediocre, perfecciónese, permita que Dios lo maje con su palabra, que trabaje en usted, desarrolle hábitos, crezca en la lectura. No sea mediocre. Los mediocres pasan su vida calentando sillas, y en algún momento Dios lo va a llamar a usted para que haga algo, como hemos estado viendo ahora con el capítulo 17 primero de Samuel. Usted nunca sabe cuándo Dios vaya a decirle, ahora sí papá, adelante, dele, trabaje, haga lo que tenga que hacer. Perfecto, tiene que ver con ser como Cristo, el Hijo de Dios, el varón perfecto. Perfección es llegar a ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es conformarse a la imagen de Cristo. Perfecto es llegar a estar enteramente preparado. Ahí dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Viene una definición que quiere decir perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto es estar enteramente preparado por el uso de la Biblia. Perfecto es estar enteramente preparado para la obra que Dios quiere que haga. Esta es la meta de esta etapa del discipulado, perfeccionarnos para la obra del Señor. Ahora, tenemos que ser sinceros. Hay mucha gente aquí que tiene 20 años de caminar en el Evangelio, 5 años, 2 años, 1 año, 20 años, ¿verdad? 40 o incluso más, ¿okay? Es un proceso. Y muchas de las cosas que tal vez vamos a ver en el folleto, usted dice, bueno, eso ya lo sabía. Bueno, no importa, necesitamos refrescarlo, necesitamos retomar algunas cosas que posiblemente, porque son comunes, las dejamos de lado y son muy importantes, ¿ok? Entonces, dice por ahí, entienda que el proceso de discipulado tiene un comienzo. Hay un proceso de madurez que se va a llevar a cabo. Por supuesto es el deseo de Dios que todos sean salvos, por esto Él llama a todos a la salvación. Entonces, primero, lo obvio es que la persona sea salva.
Les voy a decir esto con mucho cuidado. La iglesia no es para inconversos. La iglesia es para conversos. ¿Ok? O sea, aquí no estamos trabajando para la edificación de un inconverso. Eso no existe. Aquí estamos trabajando para la edificación de conversos. Para preparar al converso a que salga al mundo a traer inconversos y que cuando se conviertan los ayudemos a crecer. ¿Ok? Entonces, la iglesia no es para preparar inconversos. Por eso es que el primer paso es la salvación de la persona. Cris, ahí que está Easy atrás con vos, podés leer esos versículos que están ahí. 1 Timoteo 2:3-4, 2 Pedro 3:9 y 2 Pedro 3:15. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok, muy bien. ¿El que sigue? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Muy bien, entonces ahí tenemos el deseo de Cristo o de Dios de que la gente se convierta, de que la gente sea salva, ¿verdad? Pero hay otro llamamiento en la Escritura. Hay otro llamamiento en la Escritura que es básicamente el ser un discípulo, ser un seguidor de Cristo, a perfeccionarse conforme a la imagen de Cristo. Todos esos términos hablan exactamente de los mismos. Podemos ver estos dos llamamientos en el ministerio de Jesucristo. Entonces, si quieren, vamos un toquecito ahí a Mateo 4, 17 y 19. Están igual ahí en el folleto. Pasen la página. Perdón, no estamos en Biblia, estamos todavía en el folleto. Ok, y tal vez ahí mi papá lo tiene por ahí para que lo lean, por favor. Dice Mateo capítulo 4 del 17 al 19. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ok, vean qué interesante. Primero es el arrepentidos. Eso es un llamamiento para salvación. Y luego en el versículo 19 el llamado es a síganme. Es un proceso de discipulado. Como les dije, es este mátetes, es esa persona que consagra su vida a seguir al maestro. Entonces en el versículo 17 estamos hablando de evangelismo. En el versículo 19 estamos hablando de discipulado, del proceso de discipulado. Es muy específico porque Cristo le dice a cada creyente: sígueme. Hay muchos creyentes que no son seguidores. Como les dije, hay muchos creyentes que están ahí calentando la banca durante mucho tiempo, se ofrecen procesos de formación, cómo estudiar la Biblia, todo el proceso de formación que tenemos acá, no les interesa, no les llama la atención, no quieren quedarse, no quieren aprender de Dios, no leen sus Biblias y están contentos con vivir así, no entendiendo más allá el plan para Dios. Por ejemplo, qué bello es comprender, ya la una, qué rápido, qué bello es comprender, por ejemplo, los eventos por venir, qué es lo que Dios tiene preparado para el futuro, entender el arrebatamiento, el milenio, todo lo que viene en el Apocalipsis. Qué bello es entender eso, qué bello es entender que Dios por lo menos cuando nos salvó nos dio por lo menos un don y que ahí está, y entender y buscar y saber cuál es el que uno tiene y decir: Señor, gracias, yo sé que tengo este don y ya lo encontré, y ahora sí, Señor, ¿cómo lo trabajo? Bueno, para eso también hay un curso que se llama Descubra su ministerio y desarrolle su ministerio, que tiene que ver, el descubra tiene que ver con encuentre su don, y usted ya puede decir: ¿cómo hago para encontrarlo? Bueno, hay un montón de cosillas ahí que no lo vamos a ver después. Y luego sigue desarrolle su ministerio, que es, bueno, ¿cómo echo a andar ese don? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo externo? ¿Cómo lo voy a trabajar?
Bueno, hay cristianos que no les interesa eso, hermanos. Y hoy día las iglesias están plagados de ese tipo de cristianos que es difícil identificar si es un falso convertido o es un cristiano. Es muy difícil, muy complejo. Pero entonces, si usted no se quiere jugar ese chance, métase en el proceso de discipulado, porque Dios quiere que todos seamos seguidores de Él. Dios quiere que todos seamos seguidores de Él. No es nada súper difícil, no hay nada mejor que ser seguidor de Cristo, porque solo así uno puede vivir con propósito eterno, en obediencia total a nuestro Creador. Vean lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero hay que decidir, ¿verdad? Aquí es donde viene la parte difícil. Hay que tomar la decisión de comprometerse. Y yo siempre comparo esto cuando tomamos la decisión de casarnos con alguien. ¿Ok? ¿Qué decisión más difícil? Porque le cambia su vida, ¿correcto? Los que están aquí casados o casi casados por casarse, pueden decir, eso va a cambiar su vida por completo. Diferentes responsabilidades, pensar en otra persona, pensar en cómo Dios quiere que ahora yo trabaje como uno solo, como una pareja, ya no como trabajaba conmigo antes, ahora como trabaja conmigo ahora. Bueno, ese compromiso de dar el paso y decir, quiero ser parte, es el compromiso que a veces falta muchísimo en un cristiano para ser discípulo. ¿Ok? Porque siempre que nos vamos a comprometer con Cristo Jesús, ¿qué es lo que hemos visto en los evangelios? ¿Qué es lo que ustedes se acuerdan cuando alguien quería seguir a Jesús y llegaba a decirle, maestro, voy detrás suyo? ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba? Así, brevemente, así, si lo pueden parafrasear. Cualquiera. Ok, deje todo, muy bien. ¿Qué más? Venda todo lo que tiene y sígame. Otro, y uno dice, híjole, ¿cuál otro se acuerda? Bueno, tome su cruz y sígame. O sea, agarre su paquete de problemas y siga conmigo, ¿ok? Otro que le dijo, Señor, voy a ir a enterrar a mi papá, y Cristo le dijo, no, Señor, no puede ir a enterrar a nadie, ¿qué viene conmigo? Otro por allá que le dijo, Jesús, no, usted va a tener problemas con su familia porque el mensaje va a generar problemas, va a hacer discusiones, qué difícil. Y también empezamos a entender y ver a Jesús que le enseña a la gente, le dice, el más grande es el más pequeño. Y me dice, pero eso no es lo que yo he aprendido en mi vida. Y Jesús nos dice también, el más pobre es el más rico. Y uno dice, pero ¿qué es este asunto? Llegamos a Romanos capítulo 12 y vemos que ahí está la renovación de nuestro entendimiento. Y nosotros decimos, no, yo no quiero cambiar mi forma de pensar. Estoy bien con esta forma de pensar. Estoy bien con el mundo que dice que el aborto es permitido, que la homosexualidad es permitida. Estoy bien con todas estas cosas. ¿Quién es el valiente que quiere tomar la decisión y decir, voy a ser seguidor de Cristo? Pocos toman esa decisión, hermanos. Esto lo hicimos en contexto, en esta iglesia, con el proceso de membresía. Y ustedes que están aquí, la mayoría ya tomaron la decisión y dijeron, quiero crecer aquí. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Quiero trabajar aquí, quiero servir aquí, quiero llorar aquí, quiero reír aquí, quiero que me enseñen, quiero que yo pueda enseñar después, quiero trabajar con los niños, quiero trabajar en la cocina, quiero trabajar en la predicación, quiero trabajar en enseñanza, quiero trabajar en el mantenimiento del edificio. Y automáticamente cuando uno se compromete, tiene que dar cuentas, ¿no? Tiene que dar cuentas. Eso es lo que tal vez la gente falla, o los cristianos de hoy día fallan mucho en decir, quiero seguir a Jesús, quiero seguir, no solo quiero creer. Sí, Rosita. ¿Te puedes repetir la cita de Romanos? Romanos capítulo 12, creo que es el versículo 1, si no me equivoco, 12:1, la renovación de nuestro entendimiento.
Sí, ok, nada más para que quede registrado. Rosita preguntó que cuál es el versículo de Romanos de la renovación de vuestro entendimiento. Es Romanos capítulo 12, versículo 1, que habla sobre la renovación del entendimiento. ¿Ok? Con mucho gusto. Ok, vamos ahí donde dice, entienda que el proceso de discipulado tiene un fin. Vamos a ir con mucho cuidado. Recuerden que hay cosas que yo les dije que necesitan ajustes. Y este es el primero. El proceso de discipulado no tiene fin. Hasta que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hasta ahí termina el proceso de discipulado. Antes, no es que usted termine todos los cursos aquí que están ahí en la librería, en la biblioteca del Este, y usted diga, listo, ahora sí, ya terminé el proceso de discipulado. Nombres, acaba de empezar. Esas son herramientas para que usted continúe su vida cristiana. Pero sería como que usted me diga, digamos, la persona que tenga más tiempo de estar aquí en el Evangelio, que tenga, no sé, 40, 30 años, esa persona me podría decir, o nos podría decir aquí ya mismo, que concluyó su crecimiento con Cristo Jesús. No, jamás, tiene razón, y es un no contundente. No, es imposible que usted haya terminado su crecimiento con Cristo Jesús, totalmente imposible. Querría decir que usted sabe cosas de la Biblia que incluso Cristo Jesús dijo que no se las iba a revelar a nadie. Y hasta que usted y yo estemos allá en la presencia de Dios, posiblemente se nos van a revelar esas cosas. Nadie va a saberlas en este momento. Alguien que se ponga a decir aquí que ya terminó su crecimiento con Dios porque ya sabe cuál es la fecha exacta del arrebatamiento de la iglesia, discúlpenme, pero descartado. Se dirían por ahí, descartado. ¿Ok? Entonces, vean que ahí dice, por ejemplo, en el punto 2, el proceso de discipulado terminó en la vida de los 11. Cuando Cristo, el discipulador, el maestro, se fue dejándolos a ellos con la misma misión de hacer discípulos. No, los apóstoles siguieron creciendo. Eso, si el folleto es suyo, táchelo ahí, porque esas son cosas que tenemos que ir corrigiendo. Los discípulos siguieron aprendiendo, por supuesto. Pablo, les voy a dar el mejor ejemplo. Pablo en Hechos capítulo 9 se le aparece a aquel Jesús con una luz, ¿se acuerdan? Que lo deja completamente ciego, y le dice su misión ahora va a ser ir a los gentiles, ¿verdad? Específicamente. Y después de eso, Pablo no siguió creciendo. No, por supuesto que sí. Vean todos los libros que ustedes tienen escritos por Pablo, y en algún momento él incluso menciona, no me acuerdo si es en Efesios, él dice, todo este conocimiento lo he tenido a través de leer, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el misterio, y creo que estaba relacionado a un misterio, ahorita no me acuerdo precisamente cuál es, pero Pablo siguió creciendo, los discípulos siguieron, los apóstoles siguieron creciendo. Su proceso de discipulado físico terminó con Cristo Jesús cuando Él partió, pero ellos siguieron creciendo. Por eso Dios les dio aquellos dones de señales que estuvieron activos durante el momento en donde ellos estaban haciendo su ministerio, los capacitó, pero ellos siguieron entrenándose y aprendiendo. Por eso tenemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis que lo escribió Juan, primera, segunda y tercera de Juan, primera, segunda de Pedro. Todo eso es básicamente conocimiento que ellos obtenían posterior a que Cristo los deja, porque, muy importante, no se nos puede olvidar, tenemos un maestro, correcto, en este momento. ¿Cuál es el maestro que tenemos? Específicamente, el Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu Santo. Y quiere decir que si usted ya fuera un discípulo 100% conformado a la imagen de Cristo Jesús, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Nada, ya dijo, lo logré con Doña Nelly. Ya lo logré con Doña Nelly, ya ahora me voy a sentar aquí a tomar té, ¿verdad? Galletitas y disfrutar del sol o la lluvia. Bueno, no, siempre vamos a ser discípulos, siempre. Ahí en el punto 3 se aclara un poquitito más, pero nada más quería hacerles ese énfasis ahí en ese punto para que no nos enredemos. No es decir que en este momento uno deje de crecer espiritualmente.
hasta el arrebatamiento de Dios va a estar conformándonos a la imagen de Cristo. Vamos a estar creciendo en Cristo. Solo es decir que la meta de todo proceso, el fin, es llegar a funcionar como Dios quiere que funcionemos, según su voluntad y conforme a su plan. Dios quiere que lleguemos a reproducirnos en otros seguidores de Cristo. Mejor ejemplo, el patrón que vemos en Hechos de una persona saliendo de la iglesia de Antioquía, me estoy refiriendo a Pablo, siendo enviado en su primer viaje misionero con una tarea fuerte de evangelismo. En su segundo viaje misionero, ¿qué hace Pablo? ¿Se acuerdan algunos? Establecer líderes en las diferentes iglesias, y en el tercer viaje misionero de Pablo lo que hace es confirmar a los líderes. ¿Qué es esto? Multiplicación. Y por eso el don de apostolado es tan importante. El apóstol es la persona encargada de ir, dar el evangelio, preparar gente, fundar una iglesia y regresarse, y así sucesivamente la iglesia va multiplicándose y va creciendo. O sea, ahí está mal otra vez, dice, el discipulado termina cuando el cristiano ya es un misionero a su metrópoli. No, sigue trabajando, la obra sigue desarrollándose. Entonces, eso para que lo marquen ahí y lo tengan muy presente. Nunca vamos a terminar nuestro crecimiento con Cristo Jesús hasta que lleguemos a la plenitud o ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Muy bien. El proceso de discipulado tiene pasos de compromiso. Lucas 14, 25 al 33. Se los voy a leer un poquitito. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué buenos ejemplos que pone Cristo, ¿verdad? Primero el de la torre. Bueno, si ustedes van a iniciar una casa, ni necesitan plata, ni necesitan saber si quieren un casón gigantesco, va a ser más plata. Si quieren una casita un poco más sencilla, va a ser menos plata. Pero ustedes dicen, bueno, en teoría debería ser, esto es lo que me alcanza. ¿Ok? Igual, cuando un rey sale a guerra, bueno, ¿con cuántos me voy a enfrentar? Ay, señor rey, se va a enfrentar con 300,000 hombres, 200,000 caballos y no sé cuánto. ¿Ok? ¿Cuánto tenemos? Nada. No, jamás vamos a salir a guerra. ¿A quién se le va a ocurrir salir a guerra así? Bueno, a veces como cristianos cometemos el error de no medir qué significa comprometerse con Cristo Jesús. ¿Ok? Por eso en el curso de membresía pusimos las reglas claras. Por eso explicamos qué significa la salvación, por eso explicamos el tema de la Santa Cena, el tema del bautismo, el tema del servicio, el tema de los dones. Por eso fue que duramos tanto tiempo en membresía, porque lo que queremos es que la gente sepa en dónde se está parando, o sea, cuál es el terreno que está caminando. Eso es lo que necesitamos, y que de ahí entonces tomen su decisión. Versículo 30, ahí dice: la moneda con la cual pagamos por esta edificación, perfeccionamiento, discipulado, es el compromiso. Es su sí. Por eso, aunque esto le suene un poco feo, ¿ok?, pero es necesario hacerlo. Por eso hay un certificado que usted dice que usted es miembro de esta iglesia.
Y no solamente es para usted, que usted diga, soy parte de aquí, ámeme, quiérame, ayúdeme. Y claro que sí, por supuesto, ese es el trabajo de la iglesia como tal, como cuerpo, de ir hacia usted. Pero también la iglesia, el cuerpo, con ese certificado que usted firmó, va a pedirle a usted también cosas. Va a pedirle que esté aquí, que participe, que colabore, que ayude, ¿verdad? Eso es un poco lo que vimos hoy en la mañana. Hermanos, necesitamos gente para transporte. Hermanos, necesitamos ayudar con los temas del Ministerio de Amor. Bueno, eso es, ¿verdad? ¿Cuál es mi señal de compromiso con mi esposa? Bueno, esto, ¿verdad? Esto, y en el mío específicamente, bueno, además de la fecha, en el mío específicamente, mire que dice, bueno, dice el nombre de mi esposa Pamela y dice Efesios 5:25. Es mi responsabilidad para con mi esposa. Eso es lo que está en este anillo, ¿ok? Bueno, ¿cuál es su responsabilidad para con Dios y su servicio? Bueno, es el compromiso que usted tiene que pedir. Ahora, Dios no nos pide un compromiso total de la noche a la mañana, y nosotros tampoco estamos esperando, y no fue un filtro que dijimos, a ver, vamos a ver, don Walter quiere ser miembro, don Walter mínimo tiene que tener 40 años sirviendo en el Evangelio. No tengo, ok, no, descartado. Siguiente, Julie, ¿cuánto? 5, no hombre, ni palabra que Julie. No, o sea, no. Dios va a ir trabajando a su ritmo con nosotros. Okay. Poco a poco vamos a ir creciendo. Dios no nos va a saturar, eso es lo que quiero decirles. Okay. A los mismos apóstoles les dijo, tengo mucho que deciros, pero ahora no pueden sobrellevarlo. O sea, es tanto que no puedo decirles todo. Voy a ir poquito a poco. ¿Okay? Por eso es que la estructura del discipulado sigue el proceso de un árbol. Ustedes ven que un árbol va creciendo poco a poco, ¿verdad? Y eso es lo bello de Cristo. Usaba unas simbologías o analogías tan profundas, tan certeras, tan como Dios lo haría. Y es como un árbol. Usted ve que el árbol va creciendo poco a poco, primero echa sus raíces, básicamente eso es echar bases fuertes, doctrinales, el conocimiento bíblico, y luego de que vienen las raíces para abajo para sostener bien el árbol, va saliendo un tallito pequeñito, y ese tallito ahí se va fortaleciendo, se va haciendo más grande, va obteniendo sus nutrientes, va creciendo, luego desarrolla un tronco fuerte, y después de que ese tronco está fuerte, empieza a dar fruto, cobija, y ese fruto madura, se cae en la tierra, produce semillas, y otra vez empezamos todo el ciclo de formación o discipulado que tengamos. Vean Salmos 1 al 3, ¿okay? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vean que aquí lo que hay es un proceso, ¿okay? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, usted primero escuchó ahí algún consejo. Ni estuvo en camino de pecadores. Ya la persona se metió en el camino, ya después del consejo cayó. Y luego se sentó. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, ¿qué dice? En su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Recuerden la parábola del sembrador, la semilla que cayó en buena tierra. ¿Da fruto al 100%? ¿Se acuerdan el texto lo que dice? ¿Solo al 100%? No, 30, 60 y 100. Ahí lo que Cristo nos está diciendo es, poco a poco las personas van a ir dando diferente cantidad de fruto y son salvas. Por su fruto los conoceréis. No dice por su 100% de fruto los conoceréis. Gracias al Señor que no es así. Todavía en eso se manifiesta su misericordia increíblemente y su gracia. ¿Okay? Entonces queremos tomar este cuadro bíblico y aprender cómo es que los árboles llegan a hacer todo lo que Dios quiere. Hay 4 etapas de crecimiento en el proceso de ser un seguidor de Cristo, y en cada etapa pedimos un poquito más de compromiso. ¿Okay?
Aquí vamos con básicamente estructura. ¿Qué hora es? Perdón. Uy, ok. Leo esto, vamos a comer, regresamos, hacemos un cierre rápido y podemos irnos a nuestra casita, ¿ok? 4 etapas entonces del proceso de discipulado. Recuerden que estoy hablando de discipulado, por lo tanto, el proceso de salvación ya es un antes, ¿ok? Por eso es que ahorita empezamos con membresía. Necesitamos trabajar con una persona que se comprometa, que sabemos que vamos a invertir en usted bajo un acuerdo de compromiso, ¿ok? Pedimos compromiso con el Señorío de Jesucristo y por lo tanto con este cuerpo local, esta iglesia, juntándose con ella. La madurez, crecer un tronco fuerte, pedimos compromiso con lo esencial para poder crecer saludablemente en Cristo Jesús y así establecernos en la fe. El ministerio o las hojas, pedimos compromiso con encontrar y llevar a cabo su actividad propia en esta iglesia. La misión, el fruto, pedimos compromiso con la misión de vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, la de buscar y salvar a los perdidos. No lo pedimos todo de una vez porque uno crece como un árbol paso a paso, poco a poco. En algunos momentos, tal vez, como me pasó a mí, en algún momento, cuando le dije a nuestro anterior pastor que si me dejaba enseñar, él me dijo, no. Yo dije, está bien, usted manda. Y ahí duró un montón de tiempo, y hasta que ya en algún momento me dio chance y me dijo, bueno, un miércoles, vamos a enseñar un miércoles, ok, perfecto, y ahí se fueron dando las cosas, ok. Hay gente que a veces espera que se le dé toda la dirección de un ministerio, apenas pone el pie en una iglesia local como esta, ¿verdad? Como que yo sea músico toda mi vida y llegué hoy domingo en la mañana y pongo el pie aquí y digo, yo soy músico y vengo a servir, póngame a dirigir en el teclado. Uy, qué peligroso, no podemos hacer esto. No se ha comprometido aquí todavía, no lo conocemos, no sabemos quién es, que dicha que toca muy bien, pero suave, cuidado, tranquilo, ahí vamos, ¿ok? El próximo paso para usted en este proceso entonces es comprometerse con la madurez. Muy bien. Todos los que estamos aquí ya nos hemos comprometido con la membresía. Espero, pero por eso en la mañana les dije que si alguien quería quedarse lo podía hacer con todo gusto. Se supone que nos sometimos al señorío de Cristo y nos juntamos con esta iglesia con la buena intención de seguir desarrollándonos como seguidores de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es el compromiso que Él espera del miembro ahora para poder madurar en Cristo? El próximo paso entonces es empezar a proseguir a la meta de ser como Cristo. La meta que Dios ha establecido para cada cristiano es la del desarrollo de carácter. Quiere que seamos como Cristo es. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está el tema de conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es Pablo diciendo, me duele con dolores de parto, que eso yo nunca lo voy a poder comprender, pero debe ser un dolor bien fuerte, hasta que Cristo se forme en vosotros. Ese es el tipo de dolor que Pablo manifestaba por ese deseo de que Cristo sea formado en los de la iglesia de Gálatas en aquel momento. Esto es lo que queremos lograr en esta etapa de la madurez. Queremos desarrollar un carácter como el de Cristo, manifestar el fruto del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Vean el fin que tenemos con este tema del carácter. Vean qué impresionante. Dice, más el fruto es uno, es singular, no es un montón de frutos, es usted manifestando estas cosas, ¿ok? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínese usted entonces que usted pueda decir, yo soy así,
Tengo amor, tengo gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Maravilloso. Qué hermoso poder llegar a ser en todas las áreas de nuestra vida así, ¿verdad? Que en momentos difíciles estemos gozosos, que aún con la persona que consideramos que es nuestro enemigo, la amemos, que tengamos paz en las situaciones difíciles de nuestras vidas, que la paciencia sea algo que rebose en nosotros, benignos, que seamos bondadosos, que tengamos fe, mansedumbre. Imagínense qué precioso. En esta etapa uno puede aprender mucho de la Biblia. Vamos a estar enseñando mucha Biblia, compartiendo mucho conocimiento. Aún se le enseña cómo estudiar la Biblia por sí mismo para que pueda sacar aún más conocimiento de la Escritura si quiere. Esta es la etapa de preceptos de la madurez. Recuerden que ahorita estamos con Descubre la madurez, 3 hábitos básicos para después caer en la otra parte que es perspectivas de la madurez. En perspectivas se nos enseña cómo tener la perspectiva de Dios en diferentes temas. Cómo un cristiano tiene que percibir su trabajo, cómo un cristiano tiene que percibir las tribulaciones, cómo tiene que percibir la palabra de Dios, cómo tiene que percibir el Espíritu Santo. Y así sucesivamente son 15 lecciones que tienen que ver en cómo percibimos nosotros el mundo, cómo Dios lo percibe y cómo deberíamos percibirlo nosotros, ¿verdad? Y luego vienen preceptos de la madurez, que lo conocemos como el libro Cómo estudiar la Biblia. Ya eso es muy profundo y tiene que ver con cómo agarrar la Biblia, entenderla en su debido contexto, con sus diferentes pasajes, y eso básicamente es lo que veríamos en esa parte de cómo estudiar la Biblia, o preceptos de la madurez. ¿Okay? Por eso ahí dice que vamos a ver mucha Biblia. ¿Eso cuánto tiempo se lleva? Un montón, años. Entonces es largo. No quiere decir que tengamos que terminar todo para empezar a servir. Y eso no es lo que quiere decir. Ahí vamos avanzando, porque creemos en que el conocimiento que vamos adquiriendo tenemos que ir poniéndolo en práctica. Si no, no sirve de absolutamente nada. Por eso el punto B dice, pero el conocimiento solo es vano, no vale si no nos cambia la vida, el estilo de vida, nuestra forma de pensar y ver el mundo, etc. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, es lo que dice Pablo escribe Pablo en 1 Corintios 8:1. Fíjense bien en que estos mismos corintios que tenían mucho conocimiento eran sumamente carnales e inmaduros. Eso es interesantísimo. Él dice que tienen mucho conocimiento, pero usted bien sabe que el libro de 1 Corintios tiene el propósito de enseñarnos cómo no tiene que funcionar una iglesia. Enredos en la cena del Señor, problemas de divisiones, inmoralidad sexual dentro de la congregación, gente haciendo sectas de yo sigo a tal, de yo sigo al otro, de yo sigo al otro. Entonces el libro de Corintios nos dice: no funcionen así, no lo hagan así. Y al mismo tiempo nos dice que esta gente tenía mucho conocimiento. Entonces, cuidado con el conocimiento, debemos mezclarlo con práctica. El conocimiento no es una garantía de madurez espiritual. ¿Verdad, Rosita? Ni de salvación. Puedo saber ni de salvación, puedo yo saber un montón de la Biblia, puedo explicarla desde la etapa frontal hasta la etapa final. No quiere decir que yo sea maduro en la fe, no quiere decir que tampoco yo sea salvo. Dios nos dio su palabra para cambiar de manera práctica nuestras vidas. Eso sí, la doctrina es importante porque determina nuestra práctica. Así como entiendo yo a Dios, así lo voy a poner en práctica. Entonces tiene que ir de la mano. Vean qué maravilloso lo que Pablo le escribe a Timoteo en cuanto a la escritura. Le dice: toda la escritura es inspirada por Dios, Timoteo, no se preocupe, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, otra vez,
enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vean, para aterrizar este punto, la escritura es la fuente para enseñanza, redargución, corrección, instrucción en justicia, para que yo sea perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Que esté preparado para toda buena obra. Y ahí es donde cae la parte de la praxis. Ahí es donde cae la parte de la praxis. ¿De acuerdo? Yo siempre les cuento a ustedes que yo duré 10 años calentando banca, aquí en esta misma iglesia. Yo pasé de la iglesia católica, como cualquier católico promedio, de mentira, digamos, brinqué aquí y 10 años estuve básicamente calentando banca. Por supuesto que Dios en algún momento me movió y me dijo, oiga, pero ya se está haciendo muy gordito, ¿verdad? Es hora de que como que comparta, es hora de que saque usted lo que ha aprendido. Bueno, y está bien, 10 años pasaron calentando banca. ¿Me sirve angustiarme o deprimirme por esos 10 años? Sí, ya pasaron, el tiempo pasó y pasó. Y sucedió como Dios quiso que sucediera, ¿ok? Pero se los digo para que entonces, cuando se sientan gorditos, bueno, empecemos a activar eso, ¿ok? Debemos estar atentos a la voz de Dios en toda enseñanza bíblica, porque así es como Dios nos cambia a través de la redargución, la corrección y la instrucción en justicia. Vemos aquí otra vez la definición de perfecto, ahora en 2 Timoteo, enteramente preparado para toda buena obra. Es ser lo que Dios quiere que sea para poder llevar a cabo las obras que Él preparó de antemano para usted. Y esto es algo que a mí me marcó completamente la vida, hermanos, y ahí están esos 2 versículos, pero quizá quiero explicárselos fuera de los versículos antes de leerlos. La Biblia enseña que Dios preparó de antemano las buenas obras, y también enseña que Dios nos destinó también de antemano para las buenas obras, y Dios lo que quiere empatar es esas dos cosas en usted. Eso quiere decir que Dios tiene para usted específicamente una obra para que usted haga, específicamente para usted. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido: yo puedo predicar en este momento a ustedes, ¿ok? Y nadie lo va a hacer igual que yo, y tampoco nadie lo va a hacer igual que don José, ni tampoco lo va a hacer igual que don Walter, o tampoco lo va a hacer igual que Cristian, ¿verdad? En el mundo escuchamos que las personas no son indispensables. Bueno, en el cuerpo, cuando un miembro se va, nunca se sustituye como hacía las cosas ese miembro. Nadie va a llegar a predicar como predicaba don José, nadie va a llegar a servir como sirve Ire, nadie va a hacer un estudio los miércoles como Cristian los hace. Eso es importante que lo entendamos, porque esas obras que Dios hizo están ahí para que usted llegue y empate con esas obras. Eso es lo que tenemos en Efesios 2:10. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. Ok, esta es la preparación de las obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok. Y en Efesios 4, el 11 al 13, ya lo hemos leído, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Algunos van a ser llamados a este tema de salir y establecer iglesias en otros lados. A otros profetas, que son los predicadores, son las personas que predican. Dios también establece predicadores. A otros evangelistas, son las personas que tienen este corazón ferviente por enseñar a otras personas a evangelizar. Ok, todos tenemos que evangelizar. Esto no es un tema que usted diga, es que yo no tengo el don de evangelista, por eso no salgo a evangelizar. No, el don de evangelista es el que tiene una persona para preparar a otros en temas de evangelismo, porque todos tenemos la obligación de evangelizar. A otros pastores y maestros, también el Señor pone pastores y maestros. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estos 4 roles que vemos ahí sirven para preparar a las otras personas que están para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Si queremos ser aprobados delante de Dios, tenemos que usar bien la palabra de verdad, no solo conocerla bien, sino que usarla bien. Esto es maravilloso. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ok, uno dice, bueno, ¿qué será aprobado? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ok, pero ¿cómo no me avergonzaría? Usando bien la palabra de verdad. Entonces, Dios quiere que seamos obreros aprobados, que no nos avergoncemos o no lo avergoncemos. Eso depende de que usted use bien la palabra de Dios, no solo la conozca, sino que la use. Logramos la madurez por el uso de la palabra de justicia. Hebreos 5, 11 a 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere al final? Que lo obedezcamos. Eso es todo. Dios quiere que usted le obedezca puntualmente, tal y como Él lo está indicando en su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia que usted y yo tenemos en nuestras manos es la verdad. Y tenemos que someternos a lo que Dios dice, y desde la sumisión y la obediencia, Dios entonces nos va a decir cómo tenemos que funcionar, cómo tenemos que empezar a trabajar. ¿Ok? Eso es lo que queremos, una transformación de nuestro entendimiento. Es Romanos 12, del 1 al 2. Ya llegué ahí a donde Rosita me preguntó antes. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo vamos a madurar entonces? Y esto ya tal vez para ir terminando el día de hoy. ¿Ok? Tenemos que desarrollar un hábito. Bueno, 3 hábitos. Eso es lo que se concentra este curso. Estos hábitos que vayamos a ver en este proceso de Descubre la Madurez van a seguir en práctica en todos los cursos. Por ejemplo, el tema del tiempo a solas, de la metodología del tiempo a solas para desarrollar relación con Dios, es algo que vamos a seguir viendo en todos los cursos. Y cuando nos reunamos en perspectivas, ¿cómo abrimos perspectivas? Oramos y alguien comparte su tiempo a solas, ¿verdad? Sí, hermano, yo quería contarles que estoy leyendo Josué, y en el libro de Josué me encontré este texto que decía, y ese día yo oré a Dios y le pedí esto, y después hace como 2 días después me pasó esto y esto y esto y lo otro, y yo entiendo esta palabra, y eso es básicamente algo que vamos a mantener. El segundo hábito, que es de compartir unos con otros. Qué difícil fue cuando estuvimos en pandemia, fue totalmente difícil. Tuvimos soldados caídos, gente que se fue, gente que vino, pero en el proceso, estar haciendo esto que estoy haciendo con ustedes solamente frente a una cámara, horrible, es espantoso, es solitario. Y como siempre les digo, si uno quiere tener sus carboncitos encendidos, ¿verdad?, full llama para la buena parrilla, tienen que estar juntos. Si usted agarra un carboncito y lo saca, se va a enfriar rapidísimo. Y eso es lo que nos pasó, y por eso es que hemos estado retomando este asunto de que vengan al edificio, vamos a abrir los viernes, vamos a hacer los sábados, vamos a hacer los domingos, vamos a traer comida para todos, vamos a compartir, vamos a hacer grupos de oración, vamos a ir a la casa de Simón que abrió la casa, otros que están pensando abrir las casas para que conservemos ese calorcito. Eso vamos a seguir poniéndolo en práctica. Y el tercero es dar de nuestro talento, testimonio, tesoro y se me fue uno, tiempo, ¿ok? Todo lo que está aquí, a mí esto me gusta, todo lo que está aquí lo hemos hecho entre nosotros. El rótulo lo hicimos entre nosotros con un pedazo de tablas que estaban allá tiradas en la esquina de don José, que nos hace mucha falta porque está enfermito, pero él diseñó las letras, las cortó, luego las pintamos aquí, las trajimos y las pintamos nosotros. La librería la levantamos nosotros con cosas que trajimos. La feria de garaje, nosotros montamos todo, vinimos, hicimos pelota aquí,
Ese es el trabajo que necesitamos entre nosotros. Y ahí, ¿cuánto aportó la gente? Un montón. Ahora don José lo mencionaba en la predicación. Hoy día para la gente es locura lo que usted y yo hacemos. Cuando nos preguntan ¿cuántas horas destina usted a su iglesia? Como unas 10 horas semanales. ¿Y se las pagan? No. ¿Cómo que no le pagan? No, pero usted sí es bruto. ¿Cómo se le ocurre si el tiempo es valiosísimo, es carísimo? Bueno, usted y yo nos van a pagar. Después nos va a pagar el Señor. Después nos va a pagar. Y lo mejor de esto es que cuando nos pague, lo que vamos a hacer es simplemente agarrar la coronita y tirársela a Él. O sea, eso es lo más bello de todo este asunto. No es que uno diga, uy, me pagaron. No, usted va a recibir su corona. Ahora va a decir, Señor, ahí van mis coronas. Uy, maravilloso. Entonces, estos son hábitos que vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir llevando a cabo, y tiene que ver entonces con la madurez. La otra semana, entonces, vamos a empezar con el hábito 1 y vamos a ver el tiempo a solas. Era una deuda que tenía con Adriana, que la última vez vino y tuvimos que hacerlo corriendo porque estábamos terminando el convivio que hicimos aquí. Vean, yo que estaba aquí, todo el mundo tenía cara de dormido. Entonces yo dije, voy rápido porque todo el mundo se está durmiendo, pero entonces Adri, la próxima semana nos metemos más en eso, ¿ok? Estamos tratando de tener las libretas de tasks nuevas, listas para la otra semana. Hicimos 2 diseños ahí lindísimos, no se los quiero arruinar, pero todo bien hecho, nuevo. Estamos cotizando y la próxima semana seguro traemos los tasks. Voy a decirles los marcadores, los mejores que podemos recomendar, los páginas para que rayen sus Biblias y toda la estructura del task. Lo vamos a ver la profundidad la otra semana, ¿de acuerdo? Ok, oremos. Cris, usted puede orar ahí duro, porfa. Bueno, ahí está el micrófono, muchas gracias. Dame. Oremos. Padre Celestial, Padre Santo, alabado Dios eterno, te damos las gracias infinitas siempre, Señor, por su misericordia, perdona cada mañana, Señor, porque nos da esa posibilidad, ya estando dentro de su gracia, Señor, de honrarlo, Padre, de agradarle en todo lo que hacemos, Señor. Gracias por el día de hoy, por haber celebrado, Señor, su cena, Señor, por habernos detenido para recordar, Padre, el gran sacrificio que hizo usted por nosotros, Señor. Y hoy aquí, Padre, gozar de todos esos beneficios, pero también así, pues, Padre, alinearnos cada día más a su voluntad, Padre, para poderle ser útil y poder ser, pues, unos siervos fieles, Señor, que queremos seguir hasta el final de los tiempos, Señor, hasta que usted venga o nos lleve, Señor. Le damos gracias, Padre, por este espacio, este tiempo. Gracias, Padre, por toda la enseñanza, Señor. Y que por favor podamos meditar en lo que vimos hoy, Señor, y también ponerlo en práctica. Gracias por la prédica también de hoy, Señor, y le pido que, pues, Padre, que nos acompañe a todos con bien, Señor, de regreso a la casa, y que esta semana sea para honra y gloria a su nombre, en nombre de Cristo. Amén.